Hola amigos y bienvenidos a un nuevo día. Resumo rápidamente lo que se vio en el día anterior. Vimos cómo la orden Cister y Cluny se expandieron por toda Europa. También vimos cómo en Claraval se fundó un monasterio concretamente para descifrar las tablas de la ley, y allí fueron rabinos, cabalistas a descifrarlas. Bueno, esto fue en el contexto de entre el siglo IX y XIII. Bueno, eso fue el día anterior. En el día de hoy vamos a ver algo que está relacionado con esto anterior, en el contexto del siglo XII, y vamos a ver los templarios. ¿Por qué fue creada la orden del temple? Así que vamos a ver el rosario. Los templarios, origen, en el contexto del siglo XII, bueno, 18º día. La única palabra que va a aparecer hoy va a ser el Concilio de Troyes, 1128, convocado por San Bernardo de Claraval. Allí se aprueba la formación de la Orden del Temple. Es la única palabra. Sin embargo, para el contexto, hoy voy a hablar de Palestina e Israel. En realidad son el mismo territorio. Aquí tenéis, mirad, bueno, es un mapa hecho así grosso modo. Esto es Asia Menor, aquí está Grecia, Egipto, Mar Rojo. Bueno, pues este triangulito de aquí es el territorio de Palestina o Israel, dependiendo de la época. Lo vamos a entender aquí en este mapa o en estos mapas. Mirad, Palestina hasta 1946 ocupaba todo el territorio, es decir, todo el territorio era musulmán. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó el Estado de Israel en Palestina. Palestina quedó relegada a esta zona que está en verde, y Israel, es decir, el pueblo de Israel, los judíos, ocuparon ya toda esta parte que está en rojo. Sucesivamente fueron ganando terreno los judíos. ¿Ves? Aquí está entre 1949 y el 67. Y ya en el año 2000 veis que el territorio de Palestina prácticamente ya está ocupado por Israel. Aquí he puesto que lo que está en verde está bajo control palestino, es decir, de los musulmanes, y en rojo, pues, cómo van ganando terreno el pueblo de Israel, los judíos. Y hasta aquí el glosario, pasamos directamente al resumen. 18º día, los templarios. Año 1118. La Fraternidad Blanca dio por fin su aprobación a los golem para que hallaran la clave del templo del rey Salomón. Eran 9 golem, 3 sacerdotes iniciados encargados de localizar las tablas de la ley y 6 caballeros de custodia. Uno de los iniciados era el conde Hugo de Champaña, pariente del rey Balduino de Jerusalén, lo cual facilitaba la ocupación del lugar, Jerusalén, el emplazamiento del templo de Salomón. Los golem permanecieron varios años en Jerusalén buscando, meditando, reflexionando para comprender la naturaleza del secreto del templo. De ahí les proviene el nombre de caballeros del temple, templarios, aunque ellos preferían llamarse únicos guardianes del templo de Salomón. Finalmente los golem tuvieron en sus manos el arca con las tablas. Había llegado el momento de transportarlas desde Jerusalén hasta Europa, concretamente al monasterio de Claraval, a Francia. Para que el arca llegara sin problema a su destino, la Fraternidad Blanca envía desde Chambala a Vera y Birsa para acompañar a los golem en su transporte. Apunta aquí Belicena que una vez estuvieron en Europa los golem intentarían apoderarse de la espada sabia y ajustar las cuentas pendientes con la casa de Tarsis, pero que de momento va a suspender este relato.
año 1128, en el monasterio de Claraval, región de Champaña, en Francia. Ya se encuentran el arca, que está en poder de los más altos dignatarios de la Iglesia Golem. También Vera y Birsa instruyendo al Colegio de Constructores de Templos. Claraval es el corazón de este colegio, y también están allí los 6 caballeros que han transportado el arca. En este mismo año, 1128, San Bernardo de Claraval convoca el Concilio de Troyes con el fin secreto de constituir a los 6 caballeros en orden de caballería. ¿Qué se hizo en el Concilio de Troyes? Se aprueba la formación de la Orden del Temple y se encomienda a San Bernardo de Claraval la redacción de su regla, básicamente cisterciense, pero completada con otras disposiciones que regulan la vida militar. Al frente de la Orden del Temple estará un gran maestre, el cual dependerá solo del Papa. En cuanto a la misión de la Orden, consistirá en formar un ejército para luchar en Oriente y en España contra los sarracenos, y en Occidente poseerá propiedades aptas para practicar la vida monástica y ofrecer instrucción militar. Durante el resto del siglo XII, la Orden del Temple crece en todos los sentidos, y en el siglo XIII se constituye un verdadero poder económico y militar. Como ya se había conseguido el objetivo oculto de las cruzadas, que era conseguir el Arca de la Alianza, ahora el objetivo de mantener la Guerra Santa tenía como objeto fortalecer la Orden del Templo y a la Iglesia, de modo que las siguientes cruzadas permitían que la Orden del Temple acrecentara sus riquezas y que el Papa demostrase su poder sobre reyes y nobles. De hecho, el Papa consiguió su más alto prestigio y podía convocar a los reyes de Francia, Inglaterra o Alemania para cruzarse por nuestro Señor Jesucristo. Se estaba asistiendo, con el engaño de las cruzadas, a la fundación de la sinarquía financiera, a saber, en Venecia, Italia, los banqueros judíos inventaron un novísimo sistema llamado letras de cambio, avanzadísimo para su época, estamos hablando del siglo XIII. La sede central o verdadero banco estaba en la Casa del Temple, en París, Francia. Allí se practicaba préstamos a nobles y reyes, y los pagarés se guardaban en las cajas fuertes de la Orden. La Orden era la encargada de la administración de los fondos de la Iglesia y de la recaudación de impuestos para la corona de Francia. Eso era en París. Estamos viendo cómo con las cruzadas se estaba fundando la sinarquía financiera. Vamos a ver en España. En España los templarios ocuparon varias plazas, una de las cuales era la de Huesca, del reino de Aragón, que era denominada la fortaleza de Monzón. Desde aquella fortaleza, los templarios luchaban contra el infiel, según la regla de oro de la Orden, y allí, a la fortaleza de Monzón, se dirigieron Vera y Birsa tras el Concilio de Troyes, acompañados por un importante séquito de monjes cistercienses. El motivo era realizar un concilio secreto golem, en el cual establecerían las directrices para los 100 años siguientes y volver, una vez cumplido el plazo, a pedir cuentas. Lo que se planteaba en aquel concilio de Troyes era resolver cuanto antes 2 cuestiones que quedaban pendientes. Una era contra los cátaros y los albigenses de Languedoc, lugar donde se hablaba la lengua de Occitania,
Esta era una cuestión reciente y tenía que ejecutarse sin demora. La segunda cuestión era más antigua, era el exterminio de la casa de Tarsis. Bera y Birsa sabían que para concretar esta sentencia tenían que conseguir la confesión de la clave secreta que les permitía el acceso a la caverna donde se encontraba la piedra de Venus de los señores de Tarsis. Y vamos a ver lo que hicieron Bera y Birsa. Fue algo espeluznante. Decidieron atacar a 3 miembros de la familia de Tarsis que se encontraban en Zaragoza. El anciano obispo Lupo de Tarsis, su hermana viuda, llamada Lamia, también mayor, que vivía con Lupo en el obispado encargándose de los asuntos domésticos, y finalmente al hijo de esta, un joven novicio llamado Rabás. El anciano Lupo, su hermana Lamia y el hijo de esta, Rabás, fueron conducidos a la fortaleza de Monzón en Huesca y encerrados en una mazmorra mientras preparaban los instrumentos de tortura. Comenzaron con el anciano Lupo, lo torturaron salvajemente hasta que tuvo casi todos los huesos quebrados, pero de su boca no salió una sola palabra sobre la caverna secreta. Expiró finalmente como el señor que era, riendo con sorna frente a la impotencia de sus asesinos. Le llegó el turno a Lamia, su hermana. La extendieron sobre una mesa de tortura y comenzaron a estirar sus miembros, arrancándole aterradores gritos de dolor. Y justo en ese momento hicieron entrar al hijo de esta, a Rabás, con las manos atadas a la espalda y escoltado por 2 monjes cistercienses. Rabás quedó espantado al ver a su madre atada a la mesa y escuchar sus lamentos. Los golems contaban ya por anticipado con la confesión de Rabás, con una sonrisa triunfal, pero lo infravaloraron. No contaron con la locura mística de los señores de Tarsis, que en aquel momento se manifestó como el valor absoluto de la sangre pura. Rabás dio 2 saltos y se situó junto a su madre, la cual lo observaba con una mirada brillante. Fue entonces cuando Rabás se abalanzó sobre el cuello de su madre, destrozándole de una sola dentellada la vena yugular izquierda, lo cual le causó una rápida muerte por desangración. Pero antes de morir, en su último aliento, Lamia emitió una irónica carcajada. Los golems ya no reían mientras arrastraban enfurecidos a Rabás, el cual sonreía con el rostro lleno de sangre de su madre y aliviado porque ella ya no existía. Finalmente le llegó el turno a él, a Rabás, y aunque era evidente para los golems que su voluntad no podía ser doblegada por ningún medio, lo torturaron hasta la muerte, con el único objeto de desahogar el odio que experimentaban hacia los señores de Tarsis. Y ya vamos a ir terminando. Bera y Birsa no lograron nada con aquellas matanzas y por ello dejaron a los cistercienses una misión específica que debía ser cumplida por la orden del Temple. Se debía construir un castillo en Aracena, a pocos kilómetros de la villa de Turdes. Este lugar sería conocido desde la antigüedad como la Cueva de Odiel, hoy llamada Cueva de las Maravillas, y también Cueva Dédalo, por Dédalo, el constructor de laberintos, que también es otro nombre de Nabután. La entrada a la cueva se encontraba a ras del suelo, en la cumbre de una colina de Aracena. El plan consistía en edificar un castillo templario que ocultase la cueva de Odiel, y la entrada a esta cueva
sería accesible solamente desde adentro del castillo, para lo cual tendrían que emplear técnicas esotéricas. Deduzco que construyeron los golems un castillo rodeando la cueva donde se encontraba la espada con la piedra de Venus, y que solo sería posible acceder a ello, a la espada, por ellos, por los golems. Y bueno, amigos, hasta aquí este 18º día. En el día siguiente vamos a ver algo muy positivo, como en el siglo XIII ya el 90% de Europa estaba bajo el control de los golems, y bueno, ya estaba a punto de imponerse la sinarquía, y sin embargo la situación fue salvada por dos reyes, que eran Federico II de Hohenstaufen y también Felipe el Hermoso, Felipe IV. Básicamente de esto va a tratar el próximo día y va a ser muy bonito, así que os espero en el próximo día.